Y al público en general. Es innegable que ha aumentado el uso de la bici en nuestra ciudad. En las dos últimas legislaturas se han construido más carriles bici, pero todavía no hemos conseguido que la bici sea un elemento de movilidad importante en el ámbito urbano. Revertir esta situación no solo va a ser necesario conectar los carriles existentes, va a ser necesario poner en valor el uso de la bici en el ámbito urbano, crear una cultura de la bici como medio de transporte urbano y una conciencia colectiva con un fuerte contenido medioambiental. ¿Qué le pedimos a los partidos que salgan en las próximas elecciones municipales? Más implicación para el cambio hacia una movilidad sostenible. Ya no podemos negar ignorancia. Sabemos la gravedad del cambio climático en marcha, un cambio que está causado por las emisiones de gases de efecto invernadero, y también sabemos que es el automóvil el causante fundamental. Y a pesar de saber esto, los planificadores del espacio urbano siguen aplicando políticas centradas en el coche como único medio de transporte, tanto urbano como interurbano. Hay que situar la movilidad como una de las prioridades de la política local, potenciar opciones de transporte menos contaminantes como la bici, crear proximidad entre las zonas de trabajo y residencia, facilitar el transporte público. Este cambio de prioridad de la política local debería de contar con la participación de la ciudadanía. Es el momento de desarrollar una democracia más participativa, de desarrollar el derecho que tenemos todos a participar en la definición del espacio público y su gobierno, a través de la creación de espacios de discusión y de análisis de las deficiencias. En definitiva, ¿qué queremos? Conectar los carriles bici existentes, incluir en esta red los viales de la Confederación ha hecho en los parques del río Palancia y eliminar la circulación del coche por el río. Y la designación de un responsable municipal que coordine las iniciativas. Gracias a todos y en marcha.